Cambio climático, propiedad intelectual e indicaciones geográficas. Megan Carpenter, decana y profesora de Derecho de la Universidad de New Hampshire Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. Mario Pomares, socio director de Berenguer y Pomares Abogados, SLP, España. Alfredo Rendón, Antena América Latina de Origin, México. Moderador, Edwin Urquidi, socio director de Urquidi Rojas, Bolivia. Bueno, buenas tardes. Un gusto enorme estar en este panel con tan queridos y destacados profesionales que interactúan y viven relacionados con la propiedad intelectual y, por supuesto, con el ámbito de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, en el ámbito académico, de los productores y, por supuesto, en los temas regulatorios. El tema que nos toca ahora tiene que ver con el cambio climático, la propiedad intelectual y las indicaciones geográficas. De por sí, un mundo de temas, y vamos a tratar de expresar una perspectiva a través de las intervenciones que tendremos en esta ocasión. En el lado oeste de la cordillera de los Andes, distante a 30 kilómetros de la ciudad de La Paz, Bolivia, una estación de esquí recibía a turistas y deportistas por ser una de las pistas más altas del mundo. Su esplendor ancestral de manto blanco se había hecho conocido en 1930 y duró hasta 2010. Hace poco, cuando el glaciar Chacaltaya, que significa encuentro de vientos en idioma moyo, una de las culturas pre-incas, erguido a 5.500 metros de altura, se extinguió lentamente. Hoy es una montaña sin nieve que cambió el paisaje y la vida de sus habitantes. Es un refugio para quienes siguen a otros nevados y es un campo de estudio de científicos como laboratorio abierto de investigación que aporta datos sobre el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a lo largo de las temperaturas y patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a las variaciones de la actividad solar o erupciones volcánicas. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte y los edificios, la agricultura y el uso del suelo que nos toca comprender en esta ocasión se encuentran entre las principales emisiones. El aumento de la temperatura en la Tierra no es una historia ficticia. Es una realidad que preocupa a los gobiernos y a los productores en general y, por supuesto, a los beneficiarios de las indicaciones geográficas, de vinos y bebidas espirituosas y de agroalimentos. ACIPI recoge
esta preocupación y desafío global y propone este panel para reflexionar desde la perspectiva de la propiedad intelectual la afectación que ocasiona el cambio climático en las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La comprensión y conocimiento de las diversas herramientas que dispone y que están vinculadas a las semillas, a las patentes, al control de plagas, al problema del agua, a la calidad de la tierra y el medio ambiente, las innovaciones tecnológicas, así como las experiencias desarrolladas por los productores y la academia, serán desarrolladas por nuestros expertos invitados Megan Carpenter, Mario Pomares y Alfredo Rendón. Con ustedes, Megan Carpenter, decana y profesora de Derecho de la Universidad de New Hampshire Franklin Pierce School de Estados Unidos. Por favor, Megan. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes a todos. Gracias a Luis y Matías y todo el comité ejecutivo por invitarme. Con permiso, doy esta presentación en inglés. Mi habilidad de hablar en español está mejorando, pero poco a poco. Este tema, creo, es perfecto para ACIPI en particular, porque esta comunidad en muchos sentidos comprende la importancia del lugar y más que nadie la intersección entre propiedad intelectual y su capacidad para conformar las culturas, para mejorar las economías y para crear identidad. Cada conferencia de ACIPI, tenga lugar donde tenga lugar, es en sí misma parte del lugar en el que se desarrolla, y eso es algo que todos esperamos ver en cada evento. Hoy, entonces, lo que quiero hacer es hablar un poco acerca de algo que está en esta intersección entre el derecho, la cultura, las indicaciones geográficas, el cambio climático y el vino. En este momento, para pensar en este tema, tenemos que pensar de formas diferentes. Si hoy abrimos una botella de Malbec de Mendoza o un vino de Chile o un espumante del sur de Brasil, no estamos tomando solamente un jugo fermentado, sino que la indicación geográfica le dice a los consumidores que la calidad y la reputación de este producto proviene de este lugar. Y la designación de origen dirá que todo lo que se usó para la creación de este producto se desarrolló aquí. Pero acá hay un tema importante. La indicación geográfica se está viendo amenazada por el cambio climático y, sin embargo, presupone que el cambio es estable. Es un marco legal que presupone que el terreno en el que se produce ese producto es estable. En el caso de una marca comercial, el productor puede controlar esa buena voluntad, la buena voluntad con respecto a la calidad que los consumidores van a adquirir. El cambio climático, en ciertas formas, está fuera del control de los productores. Entonces, ese presupuesto de estabilidad inherente al derecho ya no está allí presente. Y las indicaciones geográficas son importantes por varias razones. Evitan el mal uso de los nombres geográficos, son una herramienta estratégica, una caja de herramientas. Nosotros, cuando representamos a los clientes, lo vemos, protegen el conocimiento tradicional y valen miles de millones de dólares en el valor que generan todos los años. En la Unión Europea, por ejemplo, los vinos con indicación geográfica representan más de la mitad de todo el valor de los productos con indicación geográfica de la región. Y en América Latina hay regiones como Mendoza, Valle de Guadalupe en México, en el sur de Brasil. Todos dependen de las indicaciones geográficas en términos de la identidad, el turismo y el desarrollo de resiliencia económica.
Yo provengo de una región del país en donde prevalecían las minas de carbón. Entonces hablábamos de los canarios en las minas de carbón. Al principio, cuando comenzaron las minas, se ponía un canario en la mina y sabemos que si el canario está sufriendo, eso es una mala señal para todos. Y cuando se trata de indicaciones geográficas y cambio climático, el vino es el canario que está en la mina de carbón. Los vinos dependen en forma exquisita del clima y del tiempo. Unos pocos grados de temperatura marcan una enorme diferencia. Un par de grados pueden hacer que la cosecha se atrase 2 o 3 semanas. Afecta la acidez, sube los niveles de alcohol y puede modificar fundamentalmente el estilo que protege una indicación geográfica. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el clima que creó esa indicación geográfica ya no existe? ¿Y cómo debería responder el derecho frente a esto? Para explorar esto, les voy a contar 3 historias diferentes. En primer lugar, Champagne. La región de Champaña, en Francia, se volvió conocida por producir este estilo de bebida alcohólica porque era una región fresca y era tan fresca que había algunas uvas que apenas se podían cultivar. Y se desarrolló un método para crear champán. Es una segunda fermentación. Entonces tenemos todo este proceso que se desarrolló en torno a la creación del champán, que está basado en un clima en particular. Pero hoy, en la región de Champaña, es necesario cosechar las uvas más temprano. Y esa acidez más alta está cayendo también. El calor está aumentando y hace que sea cada vez más difícil poder cultivar estas uvas en particular. Entonces, ¿qué está pasando? El clima que se necesita para producir champán está migrando, se está desplazando un poco hacia el norte, de tal forma que algunos productores clásicos de champán de Francia, que ahora muy silenciosamente están comprando terreno en el sur de Inglaterra. Y acá este señor Staton Jay, el famoso productor de champán, compró este terreno cerca de Kent, en el Reino Unido. Entonces, el marco legal protege la región de Champaña. Pero eso depende de un terreno y lugar en particular. Y el sabor del champán ya no se podrá comprar, lo cual es realmente una pena. Acá tenemos otro buen ejemplo, Bordeaux. Bordeaux creo que es uno de los vinos más codiciosos del mundo. Es el que más códigos y reglamentaciones tiene, el vino de Bordeaux. Y clásicamente el Bordeaux tiene un sabor muy distintivo y está conformado a través de 5 uvas. En 2021, hace poco tiempo, el organismo que controla todas las denominaciones de origen en Bordeaux permitió que se utilizaran 6 uvas diferentes. Uvas como Torriga Nacional, que es una uva portuguesa, que es muy resistente al clima. Y uso esta imagen porque me hace pensar en el barco de Teseo. No sé si están familiarizados con el barco de Teseo, pero es esta idea de que si tenemos un buque, un barco de madera, y vamos cambiando viga tras viga por otra viga, al final vamos a haber cambiado todas las vigas. ¿Seguirá siendo el mismo barco? Bordeaux, si vamos a cambiar el tipo de uvas, si agregamos diferentes tipos de uvas, ¿en qué momento un Bordeaux dejará de ser un Bordeaux? Vamos a traer un ejemplo más cercano a ustedes. Hablemos de Mendoza y los Andes. Mendoza es maestra, es la mejor región en cuanto a cómo el clima y los vinos interactúan. La estructura está basada en un clima de alta altitud, clima desértico de alta altitud. Las fluctuaciones climáticas, el suelo aluvial,
el terreno de los Andes, pero hoy lo que estamos viendo son glaciares que proveen ese agua de irrigación que se están derritiendo. Aumenta la sequía, aumenta el calor y los productores entonces están empezando a plantar cada vez más alto, a mayor altura en los Andes, en lugares como Valtiare, que está a 1.300 metros de altura. Entonces, esto nos plantea muchas preguntas diferentes, porque algunos de los mejores vinos del mundo ahora provienen de altitudes que en una época eran impensables. Hace una década eran impensables. Y eso ocurre especialmente en los Andes. Estas preguntas podrían ser cosas que uno le pregunta a la gente que va a Mendoza. Aquellos que vayan a Mendoza después de esta conferencia, es diversión y es trabajo. Pero hay un desafío legal que surge acá. Nosotros somos abogados especialistas en indicaciones geográficas. Sabemos que el derecho avanza más lentamente que la tecnología y siempre estamos cuestionando cómo podemos adaptar la legislación en el espacio de la inteligencia artificial, por ejemplo. Los derechos de propiedad intelectual siempre están tratando de avanzar al mismo ritmo que las nuevas tecnologías, pero las indicaciones geográficas no han cambiado y esta es una oportunidad que todos tenemos de pensar y explorar algunos de estos puntos de presión que están surgiendo. Debería haber flexibilidad y en qué punto vamos a tener tanta flexibilidad que ya tendremos el barco de Teseo, pero ya no significará nada. Entonces, ¿cómo hacemos que estos marcos legales sigan siendo significativos como para generar beneficios económicos para tantas economías emergentes? ¿Y cómo podremos seguir protegiendo la cultura y los conocimientos tradicionales sin perder ese significado? Algunas cosas que son puntos de presión y que incluyen especificaciones, flexibilidad con respecto a las especificaciones como lo que vimos en Bordeaux, límites geográficos como los que vimos en Mendoza y en Champaña, y la sustentabilidad como parte de origen. ¿Podemos crear marcos legales que sean compatibles con la sustentabilidad y la resiliencia climática? Algo que es importante saber es que el marco legal internacional es insuficiente. Todos provinieron llegaron antes de la crisis, así que no abordan lo que necesitamos. Pero sí hay una verdadera oportunidad en cuanto a armonización, innovación y crear algo bueno para el mundo. Es una verdadera oportunidad también para América Latina porque tenemos países individuales que aprueban leyes sobre IG, incluyendo Argentina, Chile, Brasil. Muchos están desarrollando ahora leyes relacionadas con las indicaciones geográficas, a diferencia de la Unión Europea, donde las leyes están como muy encerradas. A medida que se desarrollan estas leyes para incorporar estas posibilidades de innovación. Algunas de las cosas que podríamos incluir incorporan construir generar revisiones climáticas periódicas en las leyes de IG, brindar pasos legales claros para distintos cambios, considerar altura, inclinación y acceso al agua como parte del origen e incorporar la sostenibilidad y los criterios relacionados con los códigos de IG. Algo que es muy importante para nosotros es que podemos pensar en armonizar a través de las fronteras porque los indicadores geográficos son muy locales, pero el comercio no lo es. Gracias. Salud. Muchas gracias y por el tiempo. A continuación vamos a presentar a Mario Pomares, socio del estudio Berenguer y Pomares, abogados de España. Mario, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Erwin. Muchas gracias a SIPI por la oportunidad de hablaros unos minutos sobre un tema pues, que es muy importante para mí, pero sobre todo muy importante para la propiedad intelectual y muy importante para todos en general. El cambio climático
es algo que no es el futuro, es algo que ya tenemos y ya vamos a ver cómo está afectando a las indicaciones geográficas. Bueno, de lo que voy a hablar, primero quiero hablar brevemente sobre lo que representan las indicaciones geográficas en términos de sostenibilidad. Voy a hablar de un ejemplo en España, que son las dehesas en España, que es de donde habita el cerdo ibérico y donde se producen los productos con denominación de origen, los jamones con denominación de origen, jamones ibéricos. Y hablaré de unos ejemplos de adaptación de las indicaciones geográficas al cambio climático. Antes de continuar y aprovechando que hoy es 1 de diciembre de 2025, quería primero comentar que hoy es un día importante también para las indicaciones geográficas porque en el día de hoy se abre el Sistema Europeo de Indicaciones Geográficas para Productos Artesanales e Industriales. ¿Vale? Esto es algo que no teníamos en Europa y a partir de hoy la UIPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, puede empezar a recibir solicitudes de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, algo que no teníamos hasta ahora. Bueno, pasando ya al tema que nos concierne. A ver, la política de calidad de la Unión Europea es una política pues, que ha sido muy exitosa en los últimos años, la que se dedica a gran parte del presupuesto de la Unión Europea. La política agrícola común tradicionalmente se ha llevado pues, prácticamente el 50% del presupuesto de la Unión Europea. Ahora es algo menos, pero es la principal política de la Unión Europea, ¿vale? La política agrícola común. Y dentro de estas políticas, las figuras de calidad agroalimentaria, es decir, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pues son los productos de máxima representación a nivel de la Unión Europea. Entre los objetivos que figuran en el reglamento de la Unión Europea y sobre todo en el último reglamento, que es del año 2024, se enfatiza muchísimo la transición hacia un sistema alimentario sostenible. Esto pues, demanda pues, métodos de producción sostenibles, que sean respetuosos con el medio ambiente y con el clima, que garanticen el bienestar animal, que sean eficientes en el uso de los recursos y que sean responsables desde el punto de vista social y ético. Las prácticas de sostenibilidad que la Unión Europea quiere que adopten los productores de productos con calidad, figuras de calidad agroalimentaria, estas prácticas de sostenibilidad tienen que tener unos objetivos medioambientales, objetivos sociales y objetivos económicos. Dentro de los objetivos medioambientales figuran la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la conservación y el uso sostenible de suelos, paisajes, agua y recursos naturales, la preservación de la biodiversidad, la conservación de semillas poco comunes, razas y variedades vegetales autóctonas. Esto es algo que las figuras, las indicaciones geográficas, se ve muy bien ese valor que tienen, puesto que hay determinadas razas animales o variedades que no seguirían existiendo si no fuera por las indicaciones geográficas. Un ejemplo es el queso manchego, principal queso conocido en España, exportado a nivel mundial. Pues bien, la oveja de raza manchega hoy en día no existiría si no existiera el queso manchego. Es decir, ahí vemos el valor de las indicaciones geográficas para conservar y preservar esas razas animales autóctonas o esas variedades vegetales. Bueno, otro objetivo es la promoción de las cadenas de suministro cortas y la gestión y fomento del bienestar animal. Entre los objetivos sociales figuran la mejora de las condiciones de trabajo y empleo, la negociación colectiva, protección social y normas de seguridad, y atraer y apoyar a productores jóvenes y a nuevos productores de productos con indicación geográfica, con el objetivo de favorecer el relevo generacional y la solidaridad y transmisión de conocimientos entre generaciones. Y entre los objetivos económicos, el que los productores tengan una renta estable y justa, una posición fuerte en la cadena de valor para los productores de productos con indicación geográfica,
la mejora del valor económico de los productos designados mediante indicación geográfica, la de redistribución del valor añadido a lo largo de la cadena de valor y la diversificación de la economía rural y desarrollo local, incluido el empleo en el sector agrario y preservación de zonas rurales. Pues bien, todos estos objetivos los consiguen las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas previenen la deslocalización, es decir, el valor siempre se va a quedar en esas zonas rurales porque es un producto que no se puede deslocalizar, se tiene que realizar necesariamente en la zona geográfica definida, en el pliego de condiciones. Contribuyen a preservar y desarrollar esas zonas rurales, creando valor no solo en los productores, sino que toda la comunidad se beneficia de ese valor que se crea en la zona. ¿Vale? Hay ejemplos muy conocidos de rutas gastronómicas, rutas para conocer los viñedos, eso supone turismo, eso supone crear valor en las zonas rurales. La conservación de razas animales y variedades vegetales autóctonas. Los productos con indicación geográfica, la Comisión Europea cada 3-4 años hace estudios en el mercado y bueno, se ve el grado de conocimiento que hay de las indicaciones geográficas y se ve el valor que otorgan los consumidores en la Unión Europea a los productos con indicación geográfica. Y estos estudios demuestran que los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por un producto con indicación geográfica. Y bueno, la valorización y conservación del patrimonio natural, gastronómico y cultural. En la Unión Europea, bueno, en el último reglamento de 2024 se ha puesto énfasis en que las agrupaciones de productores de indicaciones geográficas puedan informar de lo que están haciendo en términos de sostenibilidad. ¿Vale? Y de hecho en las bases de datos públicas ya aparece un apartado específico que se llama Declaración de Sostenibilidad. Y ahí pues, la Comisión Europea da publicidad a los informes y las publicaciones que tienen las indicaciones geográficas en términos de sostenibilidad. Por ejemplo, esta es la base de datos GIView, esta es de la WIPO, y aparece la declaración de sostenibilidad, por ejemplo, de cava, que a partir de 2025 los cavas de guarda superior serán 100% ecológicos y procedentes exclusivamente de viñedos certificados como ecológicos. ¿Vale? Esto supone un hito diferencial único para este segmento de productos en particular y para la denominación de origen cava. Esta es la declaración de sostenibilidad que hace Rioja. ¿Vale? Rioja directamente hay un link a su plan estratégico en materia de sostenibilidad. Rioja quiere ser líder en términos de sostenibilidad en vinos y bueno, como objetivos más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Agenda 2030, que habla de erradicar la pobreza, luchar contra el cambio climático, etcétera, pues la DO Rioja pues tiene objetivos como disminuir un 50% el uso de fitosanitarios, reducir un 10% la huella de carbono o alcanzar un 5% de vinos orgánicos y de origen sostenible. Bueno, pues a través de distintas políticas de sensibilización, de mecanismos para incentivar a los productores mediante certificación como sostenible, etc. Bueno, si hablamos en términos de sostenibilidad, en España tenemos un ejemplo de un ecosistema único. ¿Vale? No existe este ecosistema en otras partes del mundo. Son las dehesas. Las dehesas son los campos, los bosques que hay en España, en los que hay una mezcla de pastizal y de alcornoque y otros árboles, ¿vale? Y en los que bueno, este ecosistema lo que permite, aparte de lo que vamos a hablar en términos de denominaciones de origen, es conservar, por ejemplo, especies en vías de extinción como el lince ibérico o el águila imperial ibérica. Este ecosistema, las dehesas, también es el hábitat del cerdo ibérico. El cerdo ibérico únicamente se cría en las dehesas españolas. Hay 4 dehesas en España y bueno, del alcornoque y de esos árboles bueno, se produce la bellota, que es el alimento, aparte
las hierbas que hay en la dehesa, pues el cerdo ibérico se alimenta de bellotas. El cerdo ibérico 100% bellota, ¿vale? Porque el cerdo ibérico es la raza. Y bueno, este cerdo ibérico, pues con el cerdo ibérico se producen los jamones y paletas de 4 denominaciones de origen en España: Jabugo, Los Pedroches, Guijuelo y Dehesa de Extremadura. El ecosistema de las dehesas españolas es un sistema único, como decía, que es ejemplar en materia de sostenibilidad, porque no solo hay agricultura, ganadería, sino que esto supone luchar contra, se previenen incendios, conserva razas animales, pero igual que es un sistema único, es un sistema que está en riesgo de extinción. Es decir, si no se maneja adecuadamente la dehesa, existe el riesgo serio de que puedan extinguirse estos ecosistemas. Entonces, bueno, aquí vemos el esquema de la guía de dehesas del futuro, ¿vale? Que supone actuar en distintos ámbitos, ¿vale? El problema de la dehesa es complejo y supone, bueno, tiene problemas como falta de valorización de los productores, como un problema principal es el de la ganadería intensiva frente a la extensiva, ¿vale? La ganadería extensiva, esos cerdos ibéricos que hemos visto, si son 100% ibérico de bellota, supone que se manejan de manera extensiva. En una superficie de unas 2 hectáreas, o sea, el cerdo tiene que tener unas 2 hectáreas de superficie, lo que vendrían a ser como 2 campos de fútbol. Si se manejan de manera intensiva, que hay más animales por hectárea, eso supone un riesgo, supone más contaminación y supone un riesgo para la dehesa. Entonces, bueno, el manejo en ganadería extensiva es algo que es necesario para conservar las dehesas. La tradición, las indicaciones geográficas son tradición, ¿vale? Pero la tradición no es contraria a innovación, ¿vale? Se ha hablado antes, Megan ha hablado antes de esa necesidad de hacer cambios, ¿vale? Como consecuencia del cambio climático, pues hay ciertos riesgos de poder perder productos con especificidades que tenemos en todo el mundo, no solo en la Unión Europea, ¿vale? Y Latinoamérica pues es una zona en la que hay mucho potencial en materia de indicaciones geográficas y bueno, es algo que, aprovechando el crecimiento de indicaciones geográficas que ahora hay en la zona, se tendrían que tener en cuenta también estas cuestiones. Es decir, no solo proteger la tradición, sino que las indicaciones geográficas tienen que liderar también iniciativas innovadoras para precisamente poder mantener esa especificidad de los productos. El reglamento de la Unión Europea permite hacer modificaciones de los pliegos de condiciones, ya sean modificaciones definitivas o modificaciones temporales como consecuencia de imposiciones de medidas sanitarias, fitosanitarias o cambio de las condiciones meteorológicas. Estos mecanismos es algo que, también lo ha dicho antes Megan, necesitamos cierta flexibilidad y necesitamos que los organismos encargados de aprobar estos cambios de pliegos de condiciones realicen esos estudios y los aprueben o los denieguen, pero que lo hagan de forma rápida. Porque si tenemos un sistema en el que para hacer un cambio de pliego de condiciones tardamos 1 año o 2 años, esto no tiene ningún sentido. Necesitamos cambios de los pliegos de condiciones aprobados de forma rápida. Un ejemplo de ecosistema también único y sostenible son las rías gallegas en España. En las rías gallegas se producen aproximadamente 180 millones de toneladas de marisco en esas zonas
y tenemos un producto que es el mejillón de Galicia, que es una denominación de origen protegida. El sistema de las rías es muy particular. Hay una mezcla de agua oceánica y de agua que viene de los ríos. Un agua es fría, el otro es más caliente, y un agua tiene más componentes salinos y otra menos componentes salinos. En los últimos años, la temperatura de las aguas ha subido entre 2 y 3 grados. Eso ha supuesto que el animal, el mejillón, se alimente peor, que tenga enfermedades, y esto ha supuesto un descenso del 30% de la producción de mejillón de Galicia. Esto supone que hay que actuar, hay que hacer cambios. ¿En qué está trabajando esta denominación de origen? Pues las bateas, que es donde aparecen ahí los mejillones que están colgados y donde crecen, donde se cultiva la semilla. Hay que optimizar los puntos de cultivo. Es decir, el animal se alimenta mucho mejor en las zonas externas de las rías y, por lo tanto, todo ese polígono de bateas, que es un sistema único, las bateas solo existen en Galicia, en otras partes del mundo se cultivan mejillones, pero no mediante este sistema de bateas. Pues esas bateas hay que llevarlas hacia el exterior. Esto supone cambiar las zonas de cultivo, cambiar los polígonos de bateas. Y otras actuaciones como cambiar los métodos para captar la semilla. La semilla, pues tradicionalmente se capta por medios manuales. En las rocas se capta la semilla para luego incorporarla a las cuerdas de las bateas y que crezcan. Pues bueno, se están valorando criar esas semillas en long lines, que son pues cuerdas que cuelgan y sistemas que se hacen directamente en las rías. Otro ejemplo de adaptación al cambio climático, tenemos la denominación de origen Granada de Elche. Un problema que hubo hace 3 años es que tuvo una plaga de trips, que es un insecto de unos 2 milímetros, un insecto alado, que supuso pues, la pérdida de aproximadamente el 60% de los árboles de Granada. ¿Qué hubo que hacer? Pues hubo que pedir de urgencia el que se autorizaran productos fitosanitarios, que no estaba previsto en el pliego de condiciones, y hubo que hacer una modificación de urgencia para poder actuar contra esta plaga. O en los últimos años han aumentado las temperaturas. Esto ha supuesto, el problema no es tanto el aumento de la temperatura, sino el golpe de calor que reciben las granadas. El golpe de calor, en los 2 últimos años ha habido temperaturas en la zona de Elche superiores a 40 grados. Esto no había ocurrido antes, y el que haya más de 40 grados, el golpe de calor que recibe la fruta supone el pardeamiento de la fruta, la fruta tiene manchas en el exterior, en la corteza y también en los granos. Esto pues, supone que hay que cambiar las prácticas de cultivo. Hay que cambiar el manejo de los productos, hay que cambiar la conservación en frío, y se está valorando también introducir variedades híbridas, ¿vale? Lo que se ha comentado también antes de hacer cambios de variedades. Se está trabajando no en un cambio de variedad, sino hacer una hibridación de la granada mollar, que es la variedad que se utiliza para esta denominación de origen. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a escuchar ahora a Alfredo Rendón, que es el director de Antena América Latina de Origin. Por favor, Alfredo. Buenas tardes. Muchas gracias a CIPI y a la bella ciudad de Buenos Aires por permitirme comentar de manera muy general algunos aspectos de Origin en las indicaciones geográficas de América Latina. Vamos a hablar primero vamos a centrarnos en Latinoamérica. Las indicaciones geográficas para nosotros, los latinoamericanos, son un motivo de orgullo, las consideramos embajadores de nuestra personalidad en el mundo y tenemos un potencial enorme en productos distintivos de cada uno de nuestros países.
Sin embargo, este potencial aún requiere desarrollarse porque tenemos, como les dije, una gran cantidad de productos, pero nos falta hacerlos llegar a todos los mercados. Y estas indicaciones geográficas de Latinoamérica, como han explicado los ponentes que me precedieron, se ven afectados por ciertos factores nuevos que están incidiendo en las indicaciones geográficas. Déjenme platicarles un poco de Origin. Origin es una asociación que agrupa más de 600 agrupaciones, asociaciones de todos los ramos. Están los vinos, bebidas espirituosas, agroalimentarias, artesanías y que, como comentaban, ahora van a tener un mayor apoyo a través de las regulaciones de la Unión Europea, su difusión y comercialización puede aumentar. Origin pretende fomentar el uso y el desarrollo de las indicaciones geográficas en todo el planeta. Por esa razón, en la pasada reunión bianual de Origin 2025 celebrada en México, se decidió abrir la antena Latinoamérica de Origin. Con esta visión, las comunidades de Origin abarcan abogados, despachos jurídicos, tecnológicos y van de la mano con la academia y las universidades. En general, la propiedad intelectual en general no puede desarrollarse sin la mancuerna entre los abogados, las instituciones gubernamentales, la academia y los productores. Las comunidades prácticamente se han integrado, como les dije, por las comunidades de Origin, por despachos de abogados especializados en propiedad industrial y particularmente en indicaciones geográficas. Uno de los objetivos principales es apoyar a los consejos reguladores para que estas indicaciones geográficas tengan una gobernanza y una administración adecuada para su incursión en nuevos mercados y sobre todo, como les digo, ayudar a los productores en cada una de la problemática que enfrentan. Estas son organizaciones internacionales las que participan, como ya les mencioné, despachos jurídicos y todo el sector productivo. La alianza, Las indicaciones geográficas, como todos ustedes lo saben, como expertos en propiedad industrial, están enfrentando nuevos desafíos. Tenemos el tema de equidad, que antes no se consideraba directamente en estos temas. Tenemos, obviamente, la sustentabilidad, que es uno de los elementos más importantes. Y otro factor son los conocimientos tradicionales. Todo esto nos lleva a tener ciertos cambios en el tratamiento y la visión de las indicaciones geográficas. El caso concreto de este panel, la sustentabilidad. La sustentabilidad es muy importante porque tenemos que considerar varios aspectos. Las indicaciones geográficas reflejan la idiosincrasia y los factores naturales de una región. Sobre todo, es un orgullo hablar de tradiciones ancestrales. Sin embargo, esas tradiciones en ocasiones pueden tener un poco de conflicto con las nuevas políticas de sustentabilidad. El control y la administración de estas indicaciones geográficas deben de considerar los cambios que está sufriendo la regulación. Las regulaciones en materia de sustentabilidad vinculadas a las indicaciones geográficas son relativamente nuevas y han dejado grandes vacíos. Europa ha avanzado, como ya se comentó en una ponencia anterior, con el reglamento 2024/1143. Sin embargo, nos falta mucho a nivel mundial por desarrollar esta regulación que nos permita conservar la tradición de las indicaciones geográficas, pero enfrentar los nuevos desafíos. ¿Por qué es estratégico que las indicaciones geográficas continúen trabajando en materia de sustentabilidad? El día de hoy, yendo al caso concreto de México, la BBC publicó un artículo de que si no cuidamos a los murciélagos, en poco tiempo no habrá ni tequila ni mezcal, porque ese es un animal que ayuda a la generación del agave. Si no tenemos cuidado en aspectos que no consideramos importantes o no relacionamos, dentro de poco nuestras indicaciones geográficas se van a ver afectadas. Estas nuevas regulaciones en el campo de sustentabilidad tienen presión para todos. Tienen presión para los productores, para los comercializadores, para los gobiernos locales, porque nuestros productos cubiertos por indicaciones geográficas
abarcan múltiples sectores y en cada uno de ellos incide la sustentabilidad. Tenemos comidas, maquillajes, ropa, se debe también tener cuidado y se privilegia la protección a la vida animal, las condiciones de la vida para la explotación, y estas demandas también llegan a los minoristas que deben de hacer llegar sus productos al mercado. Retomando el tema del tequila y lo que les mencionaba que salió publicado, tenemos un ejemplo de positivo de cómo se está regulando la sustentabilidad dentro de las indicaciones geográficas. La indicación geográfica del tequila, la denominación de origen, sacó una marca ARA. Esa marca es Agave Responsable con el medio ambiente, con el ambiente. ¿Y qué es lo que busca? Evitar la deforestación. Para poder acreditar y obtener los permisos para la explotación de tequila y este plus que da la marca ARA, se debe de demostrar que los predios en donde se siembra el agave no han sufrido deforestación de un periodo para acá. Tenemos parcelas agrícolas existentes, aquí podemos ver en los mapas cómo ha ido variando y cómo se van determinando quiénes cumplen con estas condiciones de cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad. Aquí están algunos números que van viendo cómo se están reflejando todas estas nuevas regulaciones en un caso concreto que es el tequila. Tenemos 21 productores autorizados con el primer lote de la marca ARA, la cantidad de litros que se producen, agave procesado, las hectáreas reguladas y cómo se ha evitado la deforestación. Esta metodología debemos de apoyarnos en múltiples organismos internacionales como puede ser la FAO, que tiene una regulación específica. También podemos trabajar con universidades, la academia es muy importante para ver cómo se está evolucionando el tema, con organizaciones internacionales como la WIPO, que tiene las mentorías en América Latina para el desarrollo de indicaciones geográficas, pero sosteniendo el medio ambiente. Por esa razón, con esta visión se está creando la antena de Origin América Latina, que tiene los objetivos fundamentales de fomentar el desarrollo y protección de las indicaciones geográficas, respetando estos nuevos factores que están incidiendo en las mismas, como es la sustentabilidad principalmente. Existen otros casos como que prefieren evitar la deforestación. En el caso de las artesanías, en algunos ejemplos tenemos que se está evitando el uso de leña, de los campos, la quema de plásticos para los hornos. Entonces, todo este contexto lo tenemos que ir evolucionando y debemos de preservar nuestras indicaciones geográficas, pero de acuerdo a las nuevas regulaciones y las exigencias de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. En los últimos 20 años, hay un libro, de hecho, que decía El despertar de las indicaciones geográficas en América Latina, editado por ACIPI. El sistema llega de Europa, vinculado a la cultura, al territorio, vinculado a la geografía, vinculado a la gente, al productor, al campesino, al que siembra, a la tierra. Y resulta que en estos 20 años ese boom de la denominación de origen está pegando muy fuerte en América Latina. Hace 4 meses, bueno, el año pasado se presentó un listado de las denominaciones de origen en la Secretaría de la Comunidad Andina, más de 50 denominaciones de origen, en un espectro que es vinos y bebidas espirituosas, agroalimentos y artesanías. En Centroamérica se tienen denominaciones de origen, indicaciones geográficas, y en el Mercosur, en Brasil recientemente hubo un evento, y sin duda alguna las condiciones del factor geográfico y natural están dadas para que se desarrolle. Pero resulta que ese desarrollo ya está inserto con un cambio inmediato. Es decir, me desarrollo, crezco, pero tengo que cambiar rápidamente. En ese camino, Megan, me gustaría, hablaste de la armonización. ¿Cuál es el rol, sea de las empresas o de la academia o de los estados, para contribuir a esta armonización en un momento emergente de las indicaciones geográficas en América Latina? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. No soy fanática
de preguntas académicas. Es algo irónico, si bien yo estoy en el tema, pero creo que hay un rol verdadero en lo que hace al aspecto académico de las universidades en su totalidad o organizaciones como Origin. Este es un target que se va moviendo, es un problema inmediato. En este momento tenemos en los marcos regionales no son sólidos, el marco internacional no es suficiente y tenemos países que están apareciendo con leyes de modelos, pero el problema es que la comercialización es global. Hay una verdadera oportunidad, creo, de innovación en una manera que la armonización y las leyes relativas a GI en el mundo, tal como se dan. En América Latina hay muchos acuerdos bilaterales de comercialización bilateral, particularmente en lo que hace a indicaciones geográficas. Hay una capa adicional. Creo que hay una verdadera oportunidad aquí. Hay algo que podemos incorporar como a medida que América Latina vaya desarrollando la protección de indicadores o indicaciones geográficas en determinados aspectos que hoy hemos tratado. Me preocupa un poco que los marcos sean muy flexibles en torno a IG, porque si ese fuera el caso no significa nada en absoluto. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que el marco que establezcamos tiene sentido, aunque es un componente geográfico, a una indicación geográfica? No es tan flexible, pero sí admite parte de estos cambios a lo largo del tiempo. Creo que eso es un equilibrio muy difícil de lograr, pero vale la pena tener estas conversaciones y todas las organizaciones como ACIPI podrían ser una gran parte de todo esto. En algún momento hablaste del pliego de condiciones. Sabemos que por regla general o por las características de las indicaciones geográficas, una declaratoria de denominación de origen, indicación geográfica, se obtiene cumpliendo un pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones tiene una característica específica, es decir, relato el tipo de suelo, el sabor, la geografía, la forma de trabajar, etcétera, etcétera. Y con esa base se otorga la declaratoria. ¿Qué pasa y cómo se está viendo en Europa para que cuando cambien esas condiciones, esa indicación geográfica se va a anular, va a migrar, se va a modificar? ¿Existe ya alguna legislación en el presente referida a ese hecho? Porque lo lógico sería, porque es más, por ejemplo, en la decisión 486 existe un apartado donde señala que las denominaciones de origen existirán entre tanto continúen vigentes las condiciones que dieron lugar a esa denominación de origen. Por favor, Mario. Sí. Bueno, a ver, el pliego de condiciones es un documento básico que tiene que tener cualquier indicación geográfica, cualquier denominación de origen. Lo que establece el pliego de condiciones son los requisitos que tiene que cumplir el producto para poder beneficiarse de esa figura de calidad. Y es algo que el sistema lo que establece es un proceso de certificación. Es decir, el producto no solo tiene que cumplir con esas condiciones, sino que tiene que estar certificado para que cumple con esas condiciones. Entonces, lo más importante en un pliego de condiciones siempre es el vínculo. El vínculo establece, pues, bueno, el terreno, la aportación humana, todas esas aportaciones, cómo influyen en el producto para que tenga características diferenciales, ¿vale? Entonces, ahí se permiten cambios en el pliego de condiciones. Los cambios más difíciles son siempre los que afectan al vínculo, ¿vale? Porque lo que es importante es que un producto no pierda sus características diferenciales. Entonces, puede haber determinadas prácticas que se adapten que no afecten al vínculo y entiendo que son modificaciones sencillas de realizar.
pero en cuanto un producto pueda perder sus características diferenciales, pues hay que ver cómo se puede adaptar las prácticas de cultivo o las variedades para que no afecten a esas cualidades del producto. Entonces, como decía antes, esas solicitudes de modificaciones que los permite la legislación, lo que se necesita es que haya cierta flexibilidad y que se resuelvan de manera rápida, porque si no sí que se corre un riesgo real de poder perder esas características de los productos. Y bueno, no es algo habitual, no es algo que haya sucedido, ¿vale? Pero quizá en el futuro, explicaba los ecosistemas de las dehesas, de las rías gallegas, si esos ecosistemas terminaran cambiando y los productos ya no tienen las características específicas, pues se correría ese riesgo de perder la denominación de origen. Es algo que no hay experiencia actualmente, pero no es descartable que eso suceda con algún producto específico. Esa ya es una tarea, es un reto que seguramente ya se presentará. El cambio climático es inevitable, ¿no? Alfredo, Origin está ligado a los productores. Es como en el derecho de autor, las sociedades de gestión colectiva. Alguna vez habíamos hablado respecto de la labor de los consejos reguladores, de la gobernanza, del productor que está ligado, como dice Mario, a la tierra, al vínculo geográfico, vínculo social. ¿Cómo debe ser un gobierno hoy en día? ¿Cómo debe mirar lo que ya está delante de nosotros? La labor de un consejo regulador. Gracias. Pues mira, sin duda el primer paso es integrar a los productores para definir el pliego de posiciones o de condiciones de una indicación geográfica. Pero lo más importante después es que funcione. Ya tenemos el reconocimiento declaratorio y protección de una indicación geográfica o de una denominación de origen. Pero si no tiene un buen sistema de gobernanza y administración, realmente no va a poder llegar a lo que se busca, que es el beneficio del productor, acceder a nuevos mercados. Y sin estos dos elementos va a ser simplemente una publicación que tenemos en un cuadro o alguna cuestión, pero no va a rendir lo que se esperaba de una indicación geográfica o de una denominación de origen, y tampoco se va a poder defender frente a las falsificaciones o usurpación que pudieran venir de terceros. Y menos se va a poder adaptar a los requerimientos estos nuevos requerimientos de los que hemos platicado, generados por el cambio climático y otros factores como equidad y conocimiento tradicional. CIPI hizo un estudio sobre el impacto de las denominaciones de origen recientemente, liderado por Jorge Chávarro. El Comité de Indicaciones Geográficas trabaja también en esta tarea, y resulta que, voy a dar un número general, de unas 100 denominaciones de origen, solamente, ni 10 llegan a tener consejos reguladores. Esa es otra tarea pendiente, esa es una limitación, por eso hablaba de las políticas, o sea, públicas, o las políticas de las empresas o de los propios productores para encarar esta tarea. Entonces creo que hay una labor muy importante de Origin en ese sentido. En este minuto técnicamente estamos con el tiempo cerrado, pero vamos a pasar la palabra, por favor, para que puedan hacer algunas preguntas a nuestros panelistas. Por favor. Muchas gracias, Jorge Otamendi, de acá de Buenos Aires. Yo quisiera hacer una aclaración porque me parece sumamente importante para tratar el tema que se está tratando. Las indicaciones geográficas son una cosa y las denominaciones de origen son otra cosa completamente diferente, pero completamente diferente. Ni nada más se diferencian porque una denominación de origen es el nombre del producto y al mismo tiempo el nombre de una región, de un lugar geográfico. Por lo tanto, como yo vi acá almejas o mejillones de Galicia, eso no puede ser nunca una denominación de origen. Le podrán decir denominación de origen, pero no lo es.
Champagne, Porto, Jerez, eso sí, porque responden a un producto y a un nombre de un lugar. Y no nos olvidemos que la denominación de origen tiene más o menos unos 100 años antes, o mucho más, que las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas son una creación relativamente reciente. El Convenio de París de 1885 toma las denominaciones de origen, que es una genialidad de marketing de los franceses, que después adoptan otros países, para vender mejor sus productos a través de la diferenciación que ciertamente en muchos productos existe. Y después venimos nosotros en Latinoamérica, por ejemplo en la Argentina, en vinos, yo creo que no sé si hay un vino o dos vinos que tal vez se vendan por la denominación de origen. Tenemos muy pocos consejos que se han formado en la Argentina. No hay denominaciones de origen en vinos en Argentina, por lo menos. Tal vez es un error desde el punto de vista marketinero, porque el secreto en la razón de ser y también de las indicaciones de origen es las indicaciones geográficas, es la diferenciación. Es decir, ojo, yo estoy acá, me tienen que comprar porque yo soy mejor. Entonces, si flexibilizan o no flexibilizan, desde luego, si extienden el área para que Champagne sea más grande y llegue hasta Alemania o lo que fuera, no es un tema de la norma, es un tema de la calidad del producto, porque en el momento en que el consumidor se dé cuenta que el producto de Champagne ya no es lo que era Champagne, dejará de tomarlo y comprará cavas o comprará cualquier otra cosa de cualquier otro país. Esta es la aclaración que quería hacer. Si, antes de terminar, la OMPI ha querido hacer una clasificación como diciendo que las denominaciones de origen son una parte o un tipo de indicación geográfica. Error, son dos cosas diferentes, aunque están unidas por ese tema del terroir, de la calidad, de la zona, etc. Gracias y perdón por... No, muchas gracias por sus aportes, de verdad. Por favor, Mari. No, sí, si me permiten. A ver, quizá pueda haber una diferencia conceptual entre la Unión Europea y Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica. Lo que está claro es que Mejillón de Galicia es una denominación de origen, eso está clarísimo. En la Unión Europea se le llama indicaciones geográficas con carácter general a todos los productos de calidad diferenciada. Y luego se distingue entre indicación geográfica protegida y denominación de origen protegida. ¿Vale? Pero indicación geográfica, y tenemos indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas. Hay dos diferencias entre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen, todo el proceso de elaboración del producto se tiene que realizar en la zona geográfica definida. Por eso Mejillón de Galicia es claramente una denominación de origen, porque se cría la semilla en la zona, el producto crece en la zona, el mejillón, y se cultiva en la zona. Por eso, claramente, es una denominación de origen protegida. Frente a eso tenemos las indicaciones geográficas, en las que únicamente se exige que una de las fases de elaboración se realicen en la zona geográfica definida. Y además, las indicaciones geográficas no requieren un vínculo tan estrecho con la zona, con el terroir. Es decir, una indicación geográfica se puede proteger porque tenga reputación el nombre. Siempre se exige ese vínculo, pero ese vínculo se le exige mucho más a las denominaciones de origen protegidas. Entonces, estas son las diferencias básicas entre indicación geográfica y denominación de origen protegida. Gracias, Mario. Yo debo decirles que lastimosamente tenemos que concluir este panel. Tenemos uno siguiente habilitado ya. Sin duda alguna quedan muchos temas pendientes. Hemos tratado de reflejar unas perspectivas. Hay mucha tarea por desarrollar. Este es un tema propicio para América Latina. Hay instituciones comprometidas, la universidad, la experiencia europea, la presencia de origen, ASIPI en todos los sectores. Yo quiero concluir con una reflexión que no quisiera dejar pasar en esta ocasión y que tiene que ver que para tomar en cuenta que en la historia de la Tierra, la Tierra como un ser vivo de millones de años,
No será la primera vez que sucede este fenómeno del cambio climático y seguramente los pueblos y las culturas del mundo cuentan con una memoria que bien podría ser recogida, dado su conocimiento y carácter transfronterizo, transgeneracional y transdisciplinario. Estudiar cómo se adaptaron ante los cambios climáticos y morfológicos de la Tierra es otra tarea pendiente que nos puede aportar datos que complementen con el trabajo de la investigación y de la academia. Gracias por la oportunidad de intercambio de conocimientos y experiencias, a nuestros apreciados colegas y a ustedes por habernos escuchado. Buenas tardes.